y nos adentramos un poquitico en Éxodo. Vamos a estar por allí en Éxodo y es recordar esos momentos cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y qué fue lo primero que Él les dijo. Los instruyó, como de verdad nos saca a nosotros en cualquier situación de algún problema, de alguna enfermedad, de alguna situación. Él lo único que nos pide es que nos va a instruir, ¿cierto? Que Él nos va a moldear, que Él nos va a restaurar. Así fue lo que hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y él les dijo claramente la instrucción que les dio, ¿cierto? Él les dijo, durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Y les aclara, cualquiera que coman pan con levadura en esos 7 días del festival quedarán excluidos de la comunidad de Israel. La pregunta que siempre nos hacemos nosotros, todos los creyentes en el Mesías, y es la pregunta como clave, ¿cierto? Que decimos, debemos de guardar estas fiestas en lo más profundo de nuestro corazón. Yo sé que más de uno de nosotros nos está preguntando, ¿debemos de guardar estas fiestas? O sea, como que uno hablando uno mismo consigo mismo, uno se pregunta, ¿cierto? La respuesta es, Dios no hizo excepción de personas. No hay leyes para unos y privilegios para otros. Si somos parte del pueblo de Dios, porque nosotros algún día fuimos muy sinceros y le dijimos al Señor Jesucristo, entra en mi vida, haz de mí lo que quieras, te recibo como mi Señor y Salvador, yo creo en ti. Entonces nosotros somos parte del pueblo de Dios, porque creemos en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que prácticamente nos dice en Números 15:13, ¿cierto? Dice, todo israelita de nacimiento tiene que seguir estas instrucciones. Cuando presente una ofrenda especial con un aroma agradable al Señor, si algún extranjero los visita o viven entre ustedes y quieren presentar una ofrenda como un aroma agradable al Señor, tienen que seguir estos mismos procedimientos. Dice que los israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales ante el Señor y están sujetos a los mismos decretos. Esta es una ley perpetua. Para ustedes tendrá que cumplirse de generación en generación. Las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a ustedes como a los extranjeros que vivan entre ustedes. Esa es como la primera pregunta que da como la respuesta a la primera pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cierto? Tenemos nosotros, o sea, que guardar estas fiestas. Ahí claramente nos da la respuesta en Números 15:13. Ahora, lo segundo que que nos dicen es que las fiestas son memorables, nos ayudan a recordar cosas como, por ejemplo, cuando nosotros nos vemos obligados a cargar todos en nuestra casa o en nuestro trabajo una agenda. Es muy importante que la tengamos porque es para anotar aquellas cosas que nosotros no queremos que se nos olviden, ¿cierto? De pronto yo voy caminando al supermercado y necesito tener la lista porque a mí se me puede olvidar qué es lo que voy a comprar. De pronto voy al trabajo y se me olvida ciertas cosas, tengo que anotar. Siempre tenemos que mantener algo en que anotar, ¿cierto? Eso es lo que prácticamente nos pide Dios, que siempre tengamos en cuenta, anotemos todo, estemos muy pendientes de todas las citas bíblicas que nos dan, de todas las historias que nos dicen. Por eso es muy importante tener una agenda, ¿cierto? Dice, tenemos que hacer así se nos vaya a olvidar, para que no se nos vaya a olvidar las cosas, ¿cierto? Algo que nos recuerde qué debemos de hacer o algo importante, ¿cierto? El Creador nos conoce así, que estas fiestas representan recordatorios de cosas importantes. Y es que Papito Dios no quiere que olvidemos y por eso es necesario repetirlas cada año. A veces también escuchamos que dicen, ay, pero cada año es lo mismo, nos están convocando a las fiestas solemnes y otra vez las fiestas solemnes y como que raya fuerte adentro de nosotros, pero sabemos que cada año Papito Dios va moldeando más nuestro barro, nuestra vasija de barro y nos va enseñando más y más y nos vamos adentrando más en su palabra.
Lo tercero que debemos de hacer es recordar que estas fiestas son eternas. Así dice el texto en Éxodo 12:14 que dice, este día será un día para recordar. Cada año de generación en generación deberán celebrar como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. En otra versión, pues nos dice así, y en este día os será en memoria y lo celebraré como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Lo que es perpetuo no se cancela, no se cambia, ¿cierto? Y lo que es eterno, así se queda, es eterno. Entonces, la palabra de Dios es eterna y no se va a cambiar. Las leyes no se van a cambiar. Nosotros debemos de seguirlas y continuar como Papito Dios nos las mandó, ¿cierto? ¿Cómo debemos, cómo debemos estudiar las citas bíblicas? Son citas como hemos estudiado las citas bíblicas, son citas divinas, son santas convocatorias, y de estas 7 fiestas, 3 de ellas son con comida, como lo dice en Éxodo 23:14, ¿cierto? Cada año deberán celebrar 3 festividades en mi honor. En primer lugar, celebraremos el Festival de los Panes sin Levadura, Pascua, ¿cierto? En segundo lugar, vamos a celebrar la fiesta de las cosechas cuando me traigan los primeros frutos de la cosecha. El tercer lugar celebra el Festival de la Cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha, ¿cierto? Entonces, pues esas son las que se celebran pues con comida, ¿de acuerdo? Como recordatorio que nos habla de Éxodo en todo momento, no debemos olvidar las 7 fiestas solemnes que nos recuerdan la liberación de la esclavitud y nos recuerda cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Estas 7 fiestas, pues ya nosotros ya sabemos que es primero Pascua, segundo los panes sin levadura, el tercero son las primicias, el cuarto Pentecostés, la quinta de las trompetas, sexto es el día del arrepentimiento y séptimo tabernáculo, ¿cierto? Entonces dice, ¿cómo debemos nosotros entender el significado tan importante de estas 7 fiestas en nuestra vida? Entendemos un poquito lo que dice en Primera de Corintios 5, 7, 8, ¿cierto? Que dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada. Por nosotros, limpiaos pues de la vieja levadura. Y ahorita entonces yo los voy a invitar a que nos concentremos un poquitico en un video que les traje para esta noche y es algo muy, muy, muy bello. Por favor, pongámosle mucho cuidado porque es algo que nos profundiza más acerca de lo que es el pan de levadura, acerca de lo que nosotros tenemos de verdad que sacar. Ascendió al trono a la edad de 8 años y a pesar de su juventud, llevó a cabo una serie de reformas religiosas que transformaron su reino. En este video, exploraremos la vida y el reinado de Josías, desde su descubrimiento del libro de la ley hasta las profundas reformas que implementó para eliminar la idolatría y renovar el pacto con Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la fe y la determinación de Josías dejaron una marca duradera en la historia de Israel. El rey Josías ascendió al trono de Judá en un momento crítico de su historia. A la temprana edad de 8 años, Josías se convirtió en rey después de que su padre, el rey Amón, fuera asesinado por sus propios sirvientes. Este trágico evento dejó a Judá en un estado de confusión y desesperanza. Sin embargo, la llegada de Josías al trono marcó el comienzo de una era de renovación y reforma espiritual. En Segunda de Reyes 22, 1-2 se narra: tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Josías se convirtió en rey durante una época de gran corrupción y apostasía en Judá. Su abuelo, el rey Manasés, había sido uno de los monarcas más malvados, introduciendo la idolatría y prácticas paganas en todo el reino. Aunque Amón, su padre, solo reinó por 2 años, continuó con las prácticas idólatras de Manasés. La nación estaba espiritualmente decaída
y la adoración verdadera a Dios había sido casi completamente olvidada. Siendo tan joven, Josías dependía en gran medida de sus consejeros y tutores para gobernar. Sin embargo, desde el principio de su reinado, mostró una disposición excepcional hacia la justicia y la rectitud. A pesar de la influencia negativa de su padre y abuelo, Josías tenía un corazón que buscaba a Dios. En Eclesiastés 12:1 se narra: «Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos». Uno de los factores clave que influyeron en Josías fue la presencia de consejeros justos y devotos. Hombres como el sacerdote de sumo Hilcías y otros líderes espirituales desempeñaron un papel crucial para guiar a Josías en sus primeros años como rey. Estos consejeros ayudaron a Josías a comprender la importancia de la adoración verdadera a Dios. En Salmo 1:1 se narra: «Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado». La ascensión de Josías al trono es un testimonio del impacto que un líder piadoso puede tener en una nación. A pesar de su juventud e inexperiencia, Josías demostró que con un corazón dedicado a Dios y una disposición para aprender y seguir la guía divina, es posible liderar con justicia y rectitud. En 2 de Crónicas 34:3 se narra: «A los 16 años de su reinado, comenzaron a buscar al Dios de David su padre. Ya a los 12 años comenzaron a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas y de las imágenes fundidas». El versículo enfatiza que Josías buscó al Dios de David, su antepasado. David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, sirvió como un modelo espiritual para Josías. Este enfoque en la relación con Dios que tuvo David inspiró a Josías a seguir un camino de justicia y devoción sincera. A pesar de la idolatría y corrupción prevalentes en su tiempo, Josías decidió seguir el ejemplo de David y buscar a Dios con todo su corazón. La búsqueda de Dios por parte de Josías no fue simplemente una obligación real, sino un compromiso personal profundo. A medida que Josías crecía, también lo hacía su relación con Dios. Este crecimiento espiritual lo impulsó a emprender reformas religiosas significativas y a buscar maneras de purificar la adoración en Judá. A los 20 años, Josías comenzó a actuar sobre su devoción, emprendiendo la primera etapa de sus reformas religiosas. Esta etapa se centró en limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas y otras imágenes fundidas que habían sido objetos de adoración pagana. Las acciones de Josías reflejan su valor y determinación para confrontar la idolatría y restaurar la adoración verdadera. Enfrentó la oposición y la resistencia de aquellos que se habían acostumbrado a las prácticas paganas, pero su compromiso con Dios lo impulsó a seguir adelante. En 2 de Crónicas 32:7 se narra: «Fortalezcanse y cobren ánimo, no teman ni se acobarden ante el rey de Asiria, ni ante toda la muchedumbre que está con él, porque con nosotros hay uno más poderoso que él». La búsqueda de Dios por parte de Josías nos ofrece varias lecciones valiosas. Primero, muestra la importancia de buscar a Dios de manera personal y sincera, independientemente de nuestra edad o posición. La devoción personal de Josías fue el motor de sus reformas y su liderazgo piadoso. Segundo, destaca la necesidad de valentía y determinación para enfrentar la idolatría y la corrupción en nuestra vida y en nuestra comunidad. Finalmente, nos recuerda que nuestras acciones pueden tener un impacto significativo en aquellos que nos rodean, guiándolos hacia una relación más profunda con Dios. A medida que Josías continuaba creciendo en su fe y devoción a Dios, decidió que era el momento de emprender una reforma religiosa completa en Judá y Jerusalén. Esta reforma, que comenzó a los 20 años, se centró en eliminar todas las prácticas idólatras y restaurar la verdadera adoración a Dios. Josías estaba decidido a limpiar su reino de cualquier influencia pagana y renovar el pacto del pueblo con Dios. En 2 de Crónicas 34:4 se narra: «En presencia de él
Fueron derribados los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban encima de ellos, destruyó las imágenes de acera, las esculturas y las imágenes fundidas, y las desmenuzó, esparciendo el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Josías comenzó su reforma destruyendo los altares y las imágenes de los dioses paganos. Los Baales, las imágenes de acera y otras esculturas e ídolos que habían sido adorados en lugar de Dios, fueron derribados y destruidos. Adoración según la ley de Dios. Las reformas de Josías tuvieron un impacto profundo en Judá. No solo se eliminó la idolatría, sino que también se renovó la fe del pueblo. La devoción de Josías y su compromiso con Dios inspiraron a otros a seguir su ejemplo y a dedicar sus vidas a la adoración verdadera. Estas reformas establecieron un nuevo estándar de pureza espiritual y fidelidad a Dios en Judá. Las acciones de Josías nos ofrecen varias lecciones valiosas. Primero, muestra la importancia de eliminar cualquier cosa en nuestra vida que nos aleje de Dios. La idolatría, en cualquier forma que tome, debe ser erradicada para que podamos adorar a Dios plenamente. Segundo, resalta la importancia de la renovación espiritual. La restauración del templo y la celebración de la Pascua son ejemplos de cómo podemos renovar nuestro compromiso con Dios y fortalecer nuestra fe. Finalmente nos enseñan que el liderazgo piadoso puede tener un impacto significativo en la vida espiritual de una comunidad. En el proceso de restauración del Templo de Jerusalén, el sumo sacerdote Hilcías hizo un descubrimiento sorprendente: el libro de la ley. Este hallazgo fue un punto de inflexión en el reinado de Josías y en la historia espiritual de Judá. El libro de la ley contenía las instrucciones y mandamientos de Dios, los cuales habían sido olvidados o ignorados por generaciones anteriores. En 2 de Reyes 22:8 se narra: entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: encontró el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, y él lo leyó. Cuando el escriba Safán leyó el contenido del libro de la ley a Josías, el rey se conmovió profundamente. Al escuchar las palabras del libro, Josías se dio cuenta de cuán lejos se había desviado Judá de los mandamientos de Dios. En un acto de arrepentimiento y desesperación, rasgó sus vestiduras, un símbolo de duelo y arrepentimiento en la cultura hebrea. En 2 de Reyes 22:11 se narra: y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Josías, ansioso por entender la voluntad de Dios y buscar su guía, envió a sus funcionarios a consultar a la profetisa Hulda. Ella vivía en Jerusalén y era conocida por su sabiduría y su relación con Dios. Josías quería saber cuál sería el destino de Judá a la luz de las palabras del libro de la ley. En 2 de Reyes 22:14 se narra: entonces el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte, y hablaron con ella. La profetisa Hulda confirmó los temores de Josías. Ella reveló que Dios estaba enojado con Judá por su desobediencia y que el juicio era inminente. Sin embargo, debido al arrepentimiento sincero de Josías, Dios decidió posponer el juicio hasta después de su muerte. Este mensaje reafirmó la necesidad de las reformas que Josías había iniciado y su compromiso de guiar a su pueblo de vuelta a Dios. En 2 de Reyes 22:16-17 se narra: así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre sus moradores, conforme a todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Porque me han dejado y han ofrecido incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, se encenderá mi ira contra este lugar y no se apagará. Motivado por las palabras de Hulda y el contenido del libro de la ley, Josías convocó a todos los ancianos,
sacerdotes y al pueblo de Judá y Jerusalén al templo. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro de la ley. En una ceremonia solemne, renovó el pacto con Dios, comprometiéndose a seguir sus mandamientos con todo su corazón y con toda su alma. En Segunda de Reyes 23:2 se narra: el rey subió a la casa de Jehová, y con él todos los hombres de Judá, y todos los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. El descubrimiento del libro de la ley y la renovación del pacto tuvieron un impacto profundo en Judá. La lectura pública del libro y el compromiso renovado del pueblo de seguir los mandamientos de Dios marcaron el comienzo de una nueva era de fidelidad y devoción. Esta acción también reforzó la autoridad de las Escrituras y la importancia de obedecer la palabra de Dios. El hallazgo del libro de la ley y la reacción de Josías nos ofrece varias lecciones importantes. Primero, subraya la importancia de las Escrituras en nuestra vida espiritual. El conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios son fundamentales para una vida de fe. Segundo, destaca la necesidad de arrepentimiento y renovación. Josías no solo se arrepintió personalmente, sino que también guió a su pueblo en una renovación colectiva del pacto con Dios. Finalmente, nos recuerda que, aunque enfrentemos juicio, el arrepentimiento sincero puede retrasar o mitigar el castigo y traer bendiciones. El descubrimiento del libro de la ley nos recuerda la importancia de conocer y obedecer la palabra de Dios. Las Escrituras deben ser el fundamento de nuestra fe y guía para nuestra vida diaria. La respuesta de Josías, al escuchar la ley, nos enseña la importancia del arrepentimiento sincero y la renovación nuestro de compromiso con Dios. Debemos estar dispuestos a arrepentirnos y buscar la guía de Dios en nuestras vidas. En Hebreos 4:12 se narra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Después de la renovación del pacto, Josías decidió celebrar la Pascua de una manera que no se había visto en Judá durante muchos años. Esta celebración fue una manifestación del compromiso renovado del pueblo con Dios y un retorno a las prácticas religiosas prescritas en el libro de la ley. La Pascua era una festividad central en la vida religiosa de Israel, conmemorando la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto y su salvación por parte de Dios. Josías ordenó que se hicieran los preparativos necesarios para celebrar la Pascua conforme a las instrucciones del libro de la ley. Se llevaron a cabo sacrificios de corderos y se aseguraron de que todos los rituales y ceremonias se realizaran correctamente. Sacerdotes y levitas fueron purificados y preparados para desempeñar sus funciones, y el templo fue decorado y preparado para la ocasión. En Segunda de Crónicas 35:3 se narra: entonces Josías dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó a Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis sobre los hombros. Ahora, servid a Jehová vuestro Dios, ya a su pueblo Israel. La Pascua celebrada por Josías no fue solo... Bueno, es muy hermoso saber que nosotros aprendemos también las escrituras a través de las historias. Y esta historia de Josías, de verdad que me impactó mucho cuando la puse en mi corazón. Siempre hemos paseado de escuchar a nuestros líderes o escuchar a la gente decir, sí, claro, es un niño que reinó de 8 años, pero no profundizamos más de ahí, no leemos totalmente el momento en que de verdad Josías entregó toda su vida desde los 8 años. Luego a los 16 años entendió bien las escrituras, a los 20 años empezó a derribar toda la oscuridad, toda la idolatría que había en el pueblo de Israel.
rasgó sus vestiduras, entendió bien qué es de verdad entrar en las cosas de Dios, aprender bien la escritura, poder practicarla, poder vivirla, poder dejar que penetre hasta lo más profundo de nosotros y poder de verdad llevar la práctica. Dice, Josías no solo quería que el pueblo cumpliera con una tradición, quería que volvieran a su identidad. O sea, nosotros tenemos que volver a la identidad que quiere Papito Dios que nosotros volvamos. Yo siempre he dicho, yo creo, recordando bien en Damitas, yo les di un tema sobre el ADN que traemos de la tercera y cuarta generación, o sea, es cosas que nosotros tenemos que derribar porque se nos vienen pegando y igual cuando nos casamos, cuando nos organizamos, cuando tenemos un novio, nuestro novio, nuestro esposo trae también de la tercera y cuarta generación y todo eso se une y ahí es donde pues nosotros tenemos que hacer como una investigación bien, qué es lo que tenemos nosotros que sacar de adentro de nosotros que nos puede estar contaminando, sea de la tercera y cuarta generación y cosas que la levadura que trae, que está bien arraigada en nosotros. Por eso Josías pues hizo todo lo posible por irse de pueblo en pueblo, derribó toda la idolatría que era lo que estaba consumiendo a Judá, derribó toda la oscuridad, quitó todo lo que estaba impidiendo que la ley de Dios de verdad creciera allí en Judá. Fue mucha la maldad que Manasés, su abuelo, y que su padre también crearon allí en este pueblo de Judá. Y él en sus escasos años logró de verdad empezar como a sentir ese deseo de poder buscar las cosas de Dios y de no dejarse contaminar. De 8 años empezó, luego a los 16 años entendió que no debía de seguir los pasos de su papá y de su abuelo y a los 20 años él se fue con todos con los sacerdotes que estaban como siguiendo la ley de Dios, porque algunos sacerdotes de ellos estaban siguiendo también la maldad. Él estaba rodeado de esta clase de gente, pero Josías, de verdad, Dios lo utilizó demasiado y le dio como esa sabiduría de poder entender y qué chévere que nosotros podamos ser como Josías, de adentrar bien la palabra de Dios y poder sacar toda la levadura que puede estar guardada adentro de nuestra casa, adentro de nuestro corazón, adentro de todos lados donde nosotros estemos. En cualquier situación podemos estar con mucha levadura, todos, y por eso estas fiestas solemnes nos llevan a adentrarnos bien de nuestro corazón y de nuestra vida. Josías solamente él quería que llegáramos a que el pueblo volviera a su identidad, a su propósito como nación, elegida por Dios. Por un momento pareció que Judá había sido completamente restaurada de idolatría, había desaparecido y había sido erradicada, ¿no? La ley había sido recuperada y el pueblo estaba de nuevo en comunión con Dios. Porque la verdad es que cuando él se dio cuenta, después de encontrar las escrituras, los mandamientos de Moisés y de todo allí en las ruinas, él sintió mucho celo, rasgó sus vestiduras y le oró a Dios y le pidió por el pueblo para que les diera nuevamente una oportunidad, porque de verdad que ya Dios estaba ya en las últimas con el pueblo de Judá, pero por el amor hacia Josías y de todo, pues a él le dijo que él iba a morir y que él iba a ser salvo de esto, pero la verdad del pueblo de Judá, pues después de que ya murió Josías, termina la historia que después de que murió Josías, él y los hijos de Josías pues volvieron otra vez a dejar que la idolatría consumiera el pueblo de Judá, a volver a dejar entrar la oscuridad, y ahí es donde precisamente pues nos pide Dios de que a, que saquemos de verdad de nuestra vida todas estas cosas para que no vuelvan nuevamente a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Qué significa Josías? Josías significa valentía, significa fe, significa un compromiso con Dios. Qué bello es saber que Josías entregó toda su vida, lo dio todo. Josías fue monarca de Judá, reinó durante 31 años de Jerusalén. Fue un buen rey que amó a Dios. O sea, entre todos los reyes, dice que fue el que celebró una Pascua espectacular. La mejor Pascua que pudo haber celebrado los reyes fue la de Josías. Fue mejor que la de David y que la del rey Salomón.
fue una fiesta espectacular porque derribó todo, hizo que todo el pueblo, que todas las ciudades de Jerusalén se inclinaran ante Dios y derribaran todos esos ídolos y toda esa oscuridad que había en el pueblo. Dice también que tuvo un legado eterno, derribó la oscuridad, quitó la idolatría, que trajo de vuelta la ley de Dios y trajo al pueblo un gran avivamiento. Me entré un poquitico a buscar qué es oscuridad y qué es idolatría, ¿cierto? La oscuridad, pues, es la falta de luz para percibir las cosas. Es como una negrura, una penumbra, una tenebrosidad, son sombras, son tinieblas, son cosas que de verdad, pues, dan susto, ¿no? Por eso es que, pues, entre medio de la oscuridad, mejor que esté la luz, que fluya la luz adentro de nosotros, adentro de nuestro hogar, de nuestra vida, de cualquier situación, es mejor la luz que la oscuridad. También, pues, es la falta de luminosidad, es el conocimiento, es la sabiduría, la cultura y la certeza, o sea, es con referente en la parte espiritual, la oscuridad es la ignorancia, la incultura, el analfabetismo, el deseo de no conocer las cosas de Dios, es el atraso, es quedarse uno como ahí todo quieto, ¿no? No buscar, no escudriñar, no estudiar, no querer hacer nada, o sea, estar uno en esa oscuridad. Por eso es que estos temas son muy importantes. En estos 7 días, pues estamos tratando de adentrarnos bien hacia la palabra de Dios, tratar de buscar bien. Idolatría, pues es la adoración a las imágenes o veneración a cualquier cosa, ¿cierto? En Éxodo 23:6 nos dice claramente, no tendrán dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y en 1 Corintios 10:14 nos dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hoy precisamente, pues, tocando lo que es el pan de levadura, me tocó, pues, tocar esta parte de la oscuridad, de la idolatría, de quitar toda esta levadura que está arraigada dentro de nosotros y dejar que sea Dios de verdad el que restaure, el que moldee, que sea nosotros en la mesa del alfarero para que sea Él ayudándonos, moldeándonos, quitando, sanando, restaurando, sacándonos de los malos caminos, quitando todo ese pan de levadura que ese pan de levadura representa la salida del pueblo de Egipto, huir de los malos caminos, poder dejar que sea la verdad la que fluya en nosotros, que podamos adentrar estos temas y que podamos aprender cada día más. Entonces vamos a orar, vamos a pedir a Papito Dios que sea Él el que de verdad que nos tome en sus manos y que nos moldee, que de verdad nos saque de donde estamos y nos coloque hacia otro lado para poder ver la luz y quitar la oscuridad que puede estar arraigada dentro de nuestros corazones. Papito Dios, yo te doy muchas gracias porque me permitiste dar este tema del pan de levadura, pan sin levadura. Gracias, amado Rey de los cielos, porque a través de la historia del Rey Josías podemos aprender muchas cosas maravillosas, adentrarnos más hacia la escritura, poder deleitarnos cada día más a través de lo que hizo este rey tan maravilloso, de haberle entregado su vida desde los 8 años de alejarse de todo, de no dejarse contaminar, a pesar de que era un niño, pero él no se dejó contaminar. Qué bello poder tener esta forma de poder alejarnos de todo. Papito Dios, ayúdanos a poder hacerlo, Señor, a poder vivir en santidad contigo, a ser libres, salir de la esclavitud, salir de la oscuridad y quitar toda idolatría que puede estar a nuestro alrededor. Señor, yo te amo, te alabo y te glorifico y me quedo en tu presencia en una acción de gracias. Amén y amén. Amén. Amén.